Bueno, este es el video del ADA 4 de Derecho Procesal del equipo conformado por Diego Chelbalam, Valeria Flores, Luis Pérez, Andrés Arroyo y Evelyn Eguán. Empezando por el concepto de parte procesal. Una parte es una persona que hace valer en el proceso jurídico alguna pretensión. Este concepto tiene varias acepciones. Puede ser la parte actora y la parte demandada. La parte actora es aquella que persigue en juicio un objeto, mientras que la parte demandada es aquella contra la que se persigue dicho objeto. La parte formal y la parte material. La parte formal es la que comparece en juicio y la parte material la que comprueba en el proceso ser efectivamente titular del derecho sustancial que se reclama en la demanda. Está también la parte principal y la parte accesoria. La principal es la que actúa en el juicio y la accesoria es la que actúa de manera posterior o después en un sentido temporal. Tenemos posteriormente la capacidad para ser parte y capacidad procesal. Capacidad para ser parte o capacidad de goce. La capacidad de goce es la aptitud o la capacidad del sujeto para disfrutar de los derechos que le confiere la ley y por ello se identifica en este sentido con el concepto de la personalidad jurídica, que es entendida específicamente como la idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones y que implica la concurrencia de una serie de atributos llamados atributos de la persona, entre los que se encuentran el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio, entre otros. También está la capacidad procesal o la capacidad de ejercicio. Esta es la aptitud de ejercer o hacer valer por sí mismo los derechos y obligaciones de los que sea titular. La capacidad de ejercicio presupone la capacidad de goce, pero no a la inversa. Está la legitimación ad causam y la legitimación ad proceso. La legitimación ad causam es aquella que se refiere a la aptitud de una persona para ejercer una acción judicial o para ser demandada en un proceso, basada en su relación jurídica con el objeto de la demanda en cuestión. La legitimación ad proceso es la capacidad para realizar actos válidos dentro del proceso, es decir, para comparecer ante el juez, para actuar, para presentar pruebas, para interponer recursos, entre otras acciones. Terceros y tercerías. Los terceros son personas ajenas de manera original al proceso, es decir, no son ni la parte actora ni la parte demandada, pero tienen un interés jurídico que puede verse afectado por el resultado del juicio y por lo tanto pueden o incluso deben intervenir en él. Tercerías son sujetos que se insertan en relaciones procesales previas. De acuerdo con la reglamentación legal respectiva, estas tercerías pueden ser de los siguientes tipos. Pueden ser excluyentes de dominio, excluyentes de preferencia y coadyuvantes. Excluyentes de dominio. La tercería excluyente de dominio implica que en relación con los bienes sobre los que se haya trabado ejecución, se presente al proceso un tercer sujeto que alega que es el dueño legítimo de tales bienes. Excluyente de preferencia. Implica que sobre los bienes afectados por la ejecución, un sujeto extraño a las partes originales se presente o inserte en dicho proceso y alegue que tiene mejor derecho a ser pagado con el producto de dichos bienes. Y está el coadyuvante. Se da cuando un sujeto inicialmente extraño al proceso se encuentra legítimo y tiene un interés propio para acudir a ese proceso preexistente y su rol es ayudar, coadyuvar o colaborar en la posición que tiene alguna de las dos partes en el transcurso del proceso. Principios procesales. Luis Dorantes Tamayo identifica una serie de principios, entre los que están los siguientes. La igualdad tiene dos sentidos. Está la igualdad de posibilidades en el ejercicio de la acción y en el de la defensa, o también en la igualdad de las garantías de audiencia. ¿Cómo se aplica este principio? Pues a través, por ejemplo, de la notificación de la demanda y el emplazamiento del demandado, puesto que el juez tiene la obligación de escuchar a ambas partes, no puede quedarse con una sola en un principio de igualdad. También el ofrecimiento de pruebas, ambas partes deben tener igualdad de oportunidades y la igual oportunidad que tienen ambas partes para alegar y recurrir las decisiones del juez. Hay ciertos casos en los que existe desigualdad en el proceso con el fin de garantizar ciertos derechos de grupos vulnerables, por ejemplo, temas penales con menores, temas de género o temas laborales. Disposición. La disposición consiste en que son las partes las que impulsan el proceso. El juez solamente puede actuar a petición de estas. Los órganos jurisdiccionales solo pueden proceder cuando las partes lo soliciten y no antes. Aplicaciones. La demanda, por ejemplo. Una demanda solo puede ser emitida y solo pone
en ejecución el proceso judicial cuando una de las partes la expone. El abandono expreso de la demanda también o el allanamiento a la demanda. El juez debe también atenerse a las pruebas presentadas por las partes de acuerdo con este principio. El principio de economía puede referirse tanto al tiempo como al dinero. En economía de tiempo quiere decir que para obtenerla se deben simplificar y disminuir los actos procesales y acortar en la medida de lo posible los plazos para su realización. Economía de dinero. El proceso no debe ser más oneroso o costar más en términos de recursos que el objeto reclamado. Aplicaciones, por ejemplo, tenemos la simplificación de las formas del debate, es decir, los juicios de oralidad. Tenemos la limitación de algunas pruebas, la creación de tribunales especiales para ciertas disciplinas o rubros y la no condenación al pago de impuestos, al pago de gastos, perdón. Tenemos el principio de probidad, que es el deber de las partes de actuar en el juicio con buena fe y honradez. Aplicaciones. La demanda y contestación deben ser claras, verídicas y precisas. Las excepciones y defensas se deben oponer en un mismo acto. Y las pruebas solo deben tener como objeto los hechos controvertidos. Por último, la publicidad, que es la entrada del público a los debates judiciales o en la facultad de las partes, sus defensores y cualquier persona que tuviera un interés legítimo de consultar el expediente. Aplicaciones, por ejemplo, se aplican en las audiencias de juzgados, con excepción de las que tratan de divorcio, la nulidad del matrimonio o las que un juez estime convenientes que sean secretas. Y esos son algunos de los principios expuestos por Luis Dorantes Tamayo. Muchas gracias.